¿Cuál? ¿Y a ti? ¿También te placería empezarte el latino? Entonces, vate al Atadillo y enregístrate en nuestros cursos de latino, así como en nuestros ateliers de Rashi y Solitreo. Al vermos. Y ahora ya sí, la demanda que más te placía, ya te voy a hacer ahora. Bueno, Sí, Manuel, para escapar y como siempre, ya sabes que demandamos a todos nuestros musafires en Ladino 21. ¿Cuál o pensas que va a ser el avenir de la lengua? Y te demando esto por mor que no solo como en primero como elevo de la lengua y después como activista de la lengua y autor escribiendo en nuestra lengua. Mismo te demando por mor que yo sé que tú fraguates mismo un grupo en ande tú moras en Granada, en la España, ¿no? En Sefarat, ya, un grupo de embesamiento de la lengua, con, ya, que le llamates los encuentros del Cabico, con, si no estoy errado, con Eva, que labora como guía turística, con sí, Alicia, sí, que ya es, no sé, no estoy seguro si eleva o está empezando en filología del Ivrit sí, y tú propio, ¿no? ya, sí, Esto, después de que tomates el curso de YouTube Español con Liliana Benveniste, mismo que mandamos saludos desde aquí. Entonces, Manuel, ahora sí, ¿cuál lo pensás que es que va a ser el avenir de la lengua? sí. Para ser un poquitico más harif de lo que son en hablando, pienso que los tiempos pasados más no van a tornar. Todas las personas que tú le haces una interview, lo entrevistas, dicen, o decimos lo mismo, no van a tornar. Eh, En segundo lugar, quiero decir que todo debe o cal empezar por reconocer que estamos frente a una joya, no sé si pronuncio muy bueno, un tesoro vivo. Eh, tene- Tenemos que estar nosotros mismos enamorados de ese tesoro. Es un tesoro que hemos recibido de nuestros antepasados, de nuestros parientes, de nuestros genitores o papús y nonas. Pero esta lengua es un tesoro, es algo a preservar, es hermoso hacerlo. Si estamos convencidos de esto, la vamos a usar, la vamos a culanear, vamos a inventar nuevas canticas, series de televisión, filmos, filmicos, reclamas en judo español. Entonces, por aquí van algunas de mis propuestas. Ah, en primero, debemos hablar en judo español o ladino siempre que es posible. No puedo entender cómo algunas páginas web escriben en español moderno, una página de historia sefaradí de Ecuador. Yo me adresé a ellos y le demandé por qué no escribís en judeo español. Me dicen, no, porque eso es turcano. Yo estoy hablando con ellos para convencerles, yo estoy procurando de convencerles de que deben escribir en judeo español. Además, Sephardic Brotherhood of America, Bendichas Manos, American Latino League, de Rachel Amado y Brian Kirsings, escriben en inglés, muchas veces en inglés y judeo español. Esto quiero decir. Y está bueno, tú puedes escribir en ucraniano, no importa, pero también en judeo español. Son una tabla con dos, siempre con dos columnas, perdón. Esto es mi siempre, siempre. Por seguro, Cale, que sigamos haciendo lo que se está haciendo, muy bueno. Encuentros de Ajat, Liliana, una maravilla tener este espacio, este tiempo. Esta es otra una idea, es liberar espacios y tiempos para hablar el judo español. Entonces, los encuentros de Ajat son una oportunidad maravillosa. Los ladinadores, Ladino Comunidad, Ladino 21, Radio Call Israel, ¿qué decir? El laboro de Alegre Amado y Covisarco, es maravilla. Yo les ringrazio tanto porque yo me envecí en sintiéndolos a ellos también. ¿Qué decir de Radio Sefarat aquí en España con Viviana Rangel
Barnatán, penso, sì, l'Amanecer, Cari Gerson, che dire, tanta gente aquí en Jerusalén, los concursos para escribir en judío español, de Rodríguez Fischer, que lo propuso, y después, en fin, tanta gente que está haciendo cosas tan buenas, pues hacer más. Los hablantes nativos, aquellos que se besaron en su propia casa, deben hablar a lo manco un poquitico. Bueno, a sus criaturas. Entonces, y aquí los encuentros del Cafico, tú lo mencionaste, y si yo quiero hablar judeo-español, necesito alguna persona con quien hablar. Es verdad que el judeo español, la comunidad judeo española ahora es principalmente una comunidad en red, en línea. Y es muy importante, porque de este modo, gente que está morando en Zimbabue, en Canadá, pueden hablar entre ellos. Esto es maravilla. Además, si una persona en Toronto, no importa, en Sudáfrica, habla judeo español, al mes viniente tiene que tener en su meollo la idea de que al mes viniente tienen que ser 2 y al otro mes tienen que ser 3 y 4. Esta es la idea detrás de los... ainda en Israel, en Tel Aviv, ellos pueden arrejuntarse alrededor de un bazar donde hay gente que habla el judeo español. Pienso que deben encontrarse y hablar y atirar nueva gente al judeo español, porque es hermoso. Y estos son propuestas adentro de nosotros, los que hablamos el judeo español. Además, pienso que podemos ser baraganes, pienso que es, corajosos y procurar de salir afuera de nosotros mismos. Y esta es mi dalcaba propuesta. No podemos permitir que el judeo español sea solo una lengua para el escariño, para sentir siempre las mismas canciones, para hablar de la chiquez, etcétera, etcétera. Que yo cuando veo entrevistas, esto es lo que yo tengo sentido la mayoría de las veces. Cuando escriben personas a edad, están hablando de sus chiques, de las canticas de siempre. Pienso que es el momento, de escribir nuevas canticas, romanzos en judeo español, filmos enteros, después de como, la hermosura de Jerusalén, el club. Tenemos visto cómo atira la atención de la gente. Pienso que aquel autor que escriba un romanzo, una serie de televisión enteramente en judeo español, va a reuscir. Yo pienso esto, yo estoy seguro. ¿Quién puede ser el siguiente? No, no lo sé. Y pienso, y ya voy a escapar, que España tiene que jugar un rol muy importante en este proceso. La España tiene una deuda con los judíos españoles y procurar de enflorecer, de adelantar el judeo español, es una obligación para nosotros. Esto pienso. Como decimos en nuestra lengua, de tu boca a los oídos del Dios. Muchas Inshallah, gracias, querido. inshallah que vamos a reuscir con esto mismo, con todas las ideas que hemos dites y seguro ya tenemos visto que mucha gente está en aprobando, ¿no? De hacer esto mismo, de culanear la lengua no solo para la gente que ya se la empezó o que la está hablando, sino meter esto, ¿no? Como ya dijiste, en la lengua que hablas, ama mismo el latino, ¿no? Y al mismo Sí, tiempo. Y hablando siempre. en latino de las cosas que tienen menester en el día a día. O hacer artículos académicos en latino. Sí. Entonces, inshallah que vamos a reuscir en esto que hemos dicho.
Y bueno, Manuel, no sé si te placería ajustar cualquier cosa más que me mancó de demandarte. No, querido, caro Alejandro, yo estoy resalido de estar aquí contigo. Vos gracias muy mucho a ti y a Carlos Yebra la oportunidad de que me dices de hablar de estas cosas que son importantes para mí. No puedo quedar de hacerlo. No sé por qué. Mucha gente dice, no, tú tienes que ser judío, tú no lo sabes, porque es imposible de explicar por qué tú estás tan interesado en estas cosas si tú no eres judío. Además, no puedo quedar de hacerlo, como ya dije, solo decirte, mi caro amigo, Azlaha y verajá que tengas tú y tu familia y todo el mundo que nos está sintiendo ahora. Muchas Mm, gracias. y tengas, Manuel. Merci mucho por este interview y ya sabes que te regraciamos por tu generosidad partallando con todos nosotros tu tiempo. Y mismo a toda la gente que nos está viendo, sanos y saludosos que estéis todos y todas y esperamos que vuestra visita tenga muchas y muy hermosas hermanas. Inshallah. Al vernos, caro Manuel. Caminos de leche y miel.